Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy lunes 7 de febrero del 2022. ¿Cómo andamos en el país? ¿Cómo andamos en el mundo? Tenemos pues que el conflicto geopolítico, Rusia, Estados Unidos, Unión Europea, Ucrania, China, ha tenido unas repercusiones importantísimas en los mercados de los commodities, específicamente en los combustibles, porque ustedes saben que Rusia suple el 40% aproximadamente del combustible, del gas natural que se consume en la Unión Europea. Y las pretensiones de Ucrania de incorporarse a la OTAN, a la Organización de Tratado del Atlántico Norte, que era el muro de contención a las fuerzas del Pacto de Varsovia cuando existía la URSS. Ahí se han incluido Letonia, Lituania, muchas ciudades, estados de esas repúblicas del Báltico que antes pertenecían a la Unión Soviética. Y bueno, Rusia entiende que está siendo como que cercada y tiene unas demandas que, bueno, las quiere imponer con la fuerza militar. Tiene más de 100.000 efectivos, tiene toda la frontera de Bielorrusia con Ucrania y de Rusia con Ucrania pues copada, llena de armamentos, y dicen los especialistas de inteligencia norteamericanos que pudiera ser en alrededor de unas 48 horas que las tropas, si deciden penetrar por el lado de Bielorrusia, pues lleguen hasta la capital, hasta Kiev. Bueno, ojalá y eso no suceda, porque serían miles de muertes, sería un desastre en términos de infraestructura, en términos de todo, porque ya la Unión Europea, los Estados Unidos están mandando efectivos para reforzar sus fuerzas de la OTAN en los países europeos limítrofes que forman parte de la Organización de Tratado del Atlántico Norte, de seguridad y armamentos, cantidad de armamentos. Los alemanes se han mostrado un poco reticentes, porque es que Alemania recibe todo su combustible, todo su gas prácticamente de Unión Soviética. Hay como 6 o 7 gasoductos que suplen combustible a la Unión Europea. Los europeos en el conflicto del 2006, 2007 u 2008, que los rusos cerraron cuando Crimea, el grifo de la llave, pues ampliaron las facilidades de regasificación. Regasificación significa, ustedes han visto ese tanque grandísimo que está aquí en Punta Caucedo, que uno lo ve del malecón, tanque blanco, redondo, un globo. Bueno, eso es una facilidad de regasificación. El gas natural se transporta en los barcos, en unos tanqueros que son así mismo, como ustedes ven ese domo así redondo. Un barco pudiera tener 3 domos de eso. Un barco puede ser 170, 125.000 metros cúbicos. Entonces eso se transporta licuado. Entonces tiene que haber una facilidad de licuefacción para convertirlo en líquido, para que su volumen, porque el gas es tiene un gran volumen y un bajo peso, entonces se comprime, se enfría. Al comprimirlo se baja alrededor de unos 600 veces su densidad, entonces se transporta en esos tanqueros. Si no, no fuera posible. Pero cuando llega al lugar, entonces se regasifica, entonces se almacena en esos tanques. Para transportarlo por las tuberías se regasifica. Entonces se manda, por ejemplo, esa tubería que va a San Pedro de Macorís para alimentar a las Quisqueya 1, Quisqueya 2, la Collentry ahora que se convirtió, a Los Minas aquí en Santo Domingo, a Cibor, uno de nuestros patrocinadores aquí en el río Sama, con gas natural que no contamina en lo absoluto, porque es muy amistoso al medio ambiente, o prácticamente no contamina comparado con los derivados de petróleo, con los otros. Entonces la Unión Europea decidió y tiene muchas facilidades de regasificación. Lo que pasa es que de almacenamiento.
están por debajo de los niveles que estuvieron el año pasado. Por eso hemos visto cómo se han disparado los precios de, de la electricidad en Europa, del combustible, del gas natural fundamentalmente. Y lo que pasa es que uno está correlacionado con el otro. Correlacionado significa que si uno sube, el otro sube. Que si uno baja, el otro también baja. O sea, no es algo que si subió el petróleo, el carbón no va a subir. Se le tira para arriba porque hay mayor demanda. Y hay entonces esas transferencias de un producto a otro porque en algunos casos se pueden usar. En la Unión Europea se usa el gas natural para calefacción, para procesos industriales, para la generación de energía. Ya ustedes saben. Noruega, 40% suple Rusia. Noruega creo que un 21%. Y en los países del norte, ahí la explotación. ¿Quién más? En la Unión Europea, los ingleses tienen ahí en el Mar del Norte, donde se produce el Brent. Por eso se calcula el petróleo de referencia a nivel internacional. El de nosotros es el West Texas Intermediate, porque estamos aquí en nuestra área de influencia en el Golfo de México. Y esa situación, pues, geopolítica, ha dado pie a que esos, aún así, se disparen los precios de los combustibles, del petróleo fundamentalmente. Esta mañanita, en la semana pasada, llegó a picar hasta los $93 el barril del West Texas Intermediate, del crudo ligero de Texas. Y esta mañanita, ahora mismo, precisamente, a las, vamos a decir, a las 7:42, el NYME en la Bolsa Mercantil de Nueva York estaba en $91.63. $91.63 el barril. Ya ustedes saben que el presupuesto de este año se calculó con un promedio de $62 aproximadamente. O sea que tenemos, como habíamos dicho en estos días, un 50% por arriba. ¿Por qué me he ido al tema geopolítico y las implicaciones de esas discrepancias que hay entre Rusia, Estados Unidos, el apoyo que le dio el presidente Xi a Putin, al Vladimir Putin, que también tiene el problema porque todo esto es muy estratégico, el problema de Taiwán, que lo quieren ocupar los chinos? No quieren permitir que haya esa independencia que siempre ha habido, y ya como es una provincia, ellos le dicen, y bueno, ahí hay un problema. Entonces ahí se alían ellos contra Estados Unidos. Yo leía un libro en una ocasión, se llama como que The Paradox of the American Power, algo así. Puedo traerlo, buscarlo, no recuerdo, no soy bueno para recordarme títulos, ni nombre de artistas, ni actores y eso. Pero que decía que tenían que ser muy torpes las decisiones norteamericanas de geopolítica para que se coaligaran, por ejemplo, las potencias en contra de Estados Unidos, y cuál iba a ser que el desenvolvimiento. Hemos visto que todo eso ha ido muy rápido y los intereses van cambiando, y aquel libro famoso del fin de la historia, de ese escritor japonés, Fukuyama era, creo, ha quedado relegado, y vemos muchas de las cosas que se decían en la guerra de los conflictos, los étnicos, problemas geopolíticos, geoestratégicos. Es difícil, la situación no es fácil. Bueno, Alemania no le ha dado armas, no ha querido, porque depende mucho, y tienes parada la aprobación del Nord Stream, que es otro gasoducto que viene por el mar Báltico, el mar del norte, desde Rusia va a inyectarle combustible a Alemania, y ahí habría una dependencia muy marcada, y los norteamericanos están buscando alternativas a través de los Emiratos Árabes, Kuwait, y pues pudiera ser de Libia, de Azerbaiyán llega combustible por el mar Negro, y por esa zona por ahí, hay gasoductos. Y de Libia, pues, esto queda al frente prácticamente de Europa y de Italia, esa zona, recuérdense. Entonces, bien, las diferentes alternativas, los propios Estados Unidos producen mucho combustible y exportan al exterior. Por eso es que aquí, cuando se nos vino con el cuento de que se hizo Punta Catalina carbón porque no había combustible, cuando yo almorzando una vez en el restaurante, bueno, en Laurel, no importa la mención, total, el programa es mío, estuvimos en una mesa al lado, nos los presentaron a un subsecretario de Energía del gobierno del presidente Obama,
Estaba con el embajador y algo, y yo estaba con unas personas, nos presentaron, saludos, habían tenido una reunión en Palacio ofreciéndole combustible al país, pero no se quería Odebrecht, se quería el negocio que se hizo. Que Odebrecht ni siquiera era por ahí, yo recuerdo que siendo superintendente me fue a visitar un equipo de Odebrecht con unos técnicos, yo no los conocía, los recibí, les expliqué como a todo el que le explicaba y les recomendaba lo que yo entendía debía ser importante para el sector. Era por allá, ellos estuvieron yendo por Manzanillo, era que se iba a hacer una planta que le estuvo propugnando el anterior administrador de CDE, Celso Marrancini. Un proceso que cuando llegó Danilo le pidió que lo pararan, que estaba en sí ya acabando. Hubiera sido mucho mejor que eso de Punta Catalina. Pero pues bien, todas esas circunstancias han dado lugar a esas presiones, porque además, dicen, al dedo malo también todo se le pega. Venimos de una pandemia en donde los combustibles se convirtieron, en lugar de ser un activo, un bien. Cuando se dice un bien es porque usted paga por él. Cuando dice, bueno, un mal, usted paga para que se lo quiten. Pues así estuvo el petróleo. En lugar de ser un bien, se convirtió en un mal, porque eso no se podía detener. Los pozos petroleros siguen fluyendo, los barcos todos se llenaron como almacenamientos, los almacenamientos de las fábricas, de los lugares de producción, todos los tanques llenos, porque no se estaba produciendo. Se paró el mundo por 4 meses aproximadamente, acuérdense. Aquí nos paramos desde marzo. Y yo caminaba en la azotea, y uno salía 2 o 3 vueltas y compraba y venía el rebú de que desinfectar y qué sé yo cuánta bobería que uno, porque nadie sabía cómo era la cosa. Entonces el combustible llegó a venderse hasta negativo, 10, 15 dólares, 20, hasta vengan, llévenselo. Como cuando tú pagas para que se lleven los debris, los escombros. Cuando tú estás haciendo una construcción, tú tienes que pagar para que se lleven esos escombros de ahí. Son un mal para ti, no son un bien. Pues entonces la OPEP disminuyó la producción y la producción de entonces acá ha quedado muy ajustada. La oferta de la demanda, y la demanda creciendo porque las economías han crecido. Estados Unidos creció a 7.5, claro, con inflación de 5.7, perdón, cambié los números, 5.7, inflación de 7.5. Nosotros crecimos 12.4 comparado con el 12, inflación de 8.5. Lo malo ha sido la inflación que ha venido, porque entonces el problema de los suministros, el problema de las cadenas de suministro, del encarecimiento de los furgones, del atascamiento, que los furgones se quedaron todos de un lado. Entonces no volvieron cargando mercancías para abaratar costos y entonces seguir el flujo normal, común y corriente con el que se había vivido. Recuérdense en el atasco de Evergrande, el barco allá en el canal de Suez, cargado de furgones, ¿se acuerdan? Bueno. Entonces, toda esa situación está provocando que los commodities estén, la autoprofecía, como se dice, lo que dice Goldman Sachs, que posiblemente lleguen. La OPEP acordó que ahora en marzo va a incrementar los 400,000 barriles por día, que es que comprometió, que lo va a ir haciendo mensualmente. Yo decía en un tuit que qué pena que no está el jeque Yamani, que fue el ministro de Energía del Reino Saudita, de Arabia Saudita, cuando se creó la OPEP, cuando entonces la crisis del 73, del 79, que se dieron cuenta, si hay crisis a nivel internacional, no va a haber demanda de combustible y nosotros que dependemos nuestro presupuesto de la venta de petróleo, nos vamos a afectar. Y los iraquíes, lo de Libia y todos esos cabezas calientes, pensando que que hacerle la vida imposible a Israel y todo ese tipo de cosas, no se daban cuenta que estaban afectándose ellos mismos, afilando cuchillo para su propia garganta. Entonces, la OPEP no ha querido incrementar la producción de manera más acelerada como la piden los mercados. Los Estados Unidos, China, Japón, Singapur, Europa, han tenido que apelar a sus reservas estratégicas como una manera de tratar de bajar los precios, pero esa no es la solución, porque esos son como una noria, tú le sacas, después tienes que esperar paulatinamente para seguir acumulando. Bien, entonces, ¿qué pasa? Tenemos un combustible muy caro a nivel internacional. Ahí está, 91 dólares, cuando le dije hace un momentito estaba a las 91,63. 91 dólares con 63 el barril. Y como consecuencia de eso, el gobierno tuvo la semana pasada
La semana de arriba había asumido 500 millones, subsidió el combustible, venía con 3 subidas subsiguientes, lo subsidió y asumió 500 millones de pesos. La semana de arriba, no, 400. En esta semana el gobierno le subió entre 4 y 5 pesos, 4 pesos al gasoil, 5 y 3 pesos a la gasolina. Bueno, y el gas licuado de petróleo, el GLP, que se consume para consumo y para transporte, consumo de cocción de alimentos, subió a 147 pesos con 60 centavos el galón. Y ya el gobierno acumula una deuda de 1.938 millones con relación a eso. Esta semana, ahora, el viernes pasado, el gobierno le subió 4 o 5, pero tuvo que asumir como quiera 500 millones de pesos. 500 millones. Hasta la semana pasada tenía 1.438, más 500 son los 1.938. ¿Ven ustedes? ¿Qué pasa con eso? Bueno, que esa es una realidad a nivel internacional. El gobierno del año pasado, el 2021, asumió 13.000 millones de subsidio. Subsidió los combustibles con 13.000 millones. Eso hay que reconocerlo. Va, en lo que va de enero, va prácticamente por 2.000 millones. Gobernar no es fácil. Yo se lo digo siempre. Entonces, el gobierno ha salido a dar la cara con relación a eso y el amigo Homero Figueroa, el speaker de la presidencia, hizo un tuit y dice: ¿qué hubiera pasado si el gobierno no destina esos 500 millones? Hubiera que haberle subido 16 pesos a la premium, 24 al gasoil óptimo, 36 al regular. Eso es imposible, nadie lo aguanta. Entonces el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer y lo que hace todo gobierno y lo que hicimos nosotros. Cuando yo fui superintendente de electricidad, mantuvimos la tarifa eléctrica congelada. Cuando yo fui presidente de refinería, y ahorita le voy a hacer unos comentarios con respecto a esto, asumimos el subsidio de los combustibles cuando hubo alzas así desmesuradas, porque también tú tienes que tener, como se dice en inglés, un trade-off, un balance. Aflojo aquí, aprieto allí, aprieto aquí, aflojo acá, para mantener un equilibrio entre lo económico, lo político y lo social. Es un trípode, es un triángulo. Entonces tú tienes que jugar ahí en una especie de artista, porque todo está interrelacionado. Lo económico, lo político y lo social. Necesitas paz social, necesitas tranquilidad política, necesitas estabilidad económica. Ese es un triángulo virtuoso que puede te hace crecer en espiral. Como cuando falla una de las 3 patas, entonces pasa lo contrario. Si falla la parte social, de la estabilidad social y la tranquilidad, hay descontento, descontrol, y entonces eso afecta a la parte económica. Y obviamente tiene sus implicaciones políticas. Por igual, si la parte política no se maneja adecuadamente y hay desestabilización y hay desconfianza y hay mucho tirijala para aquí y para acá, eso afecta a la parte económica también. Y la parte económica afecta a la parte social. Y se genera desempleo y poca inversión y todas esas cosas que vienen aparejadas. Pero si entonces falla la parte de la estabilidad macroeconómica, ya ustedes saben el desastre que nos espera, como hemos vivido. Los supermercados se convierten en casas de terror, las bombas de combustible son, bueno, ya ustedes saben, el infierno, el 7º infierno de Dante. Y así sucesivamente, y los gobiernos tienen muchas precariedades y presiones que se transfieren a la parte política y la parte social. Entonces, el gobierno ha dicho, es verdad, si nosotros no hubiéramos asumido, dice el gobierno, con 500 millones la semana pasada hubiera habido que incrementar la gasolina regular en 23 pesos, la premium en 16, el óptimo, el gasoil en 24 pesos y el gasoil regular en 36. Eso es totalmente imposible, imposible, no puede hacerse, no se pueden transferir esos precios y el gobierno tiene que actuar como colchón.
Y lo ha hecho bien, y lo hizo bien, y lo hizo bien. Entonces, esa explicación de Homero Figueroa está correcta. Si no hubiéramos asumido, y está bien que lo asuma, y está bien que lo expliquen, porque hay descabezados por ahí pidiendo que se bajen los combustibles. ¿Cómo puedes bajarse si lo que están es subiendo? Usted se equivocó, usted perdió la guagua. A lo mejor si usted quería bajar, usted tenía que salir de Constanza para la capital. Pero si sale de la capital para Constanza, es subiendo que va. Entonces usted botó la guagua. Entonces usted no se puede, habrá voces que pedirán, y entonces ahí es donde se tiene que hacer una campaña de explicación coherente, racional, con personas de credibilidad. Ahí voy al tema. Porque es que dice un refrán que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín y hasta con violonchelo. Hay gente que por política dicen una cosa hoy y dicen otra cosa de mañana. A mí me acaban, pero que tú llevas al gobierno. ¿Y por qué tengo yo que llevar al gobierno a la carrera? ¿Esto qué es? ¿Un vocerío aquí o qué? Yo soy una guagua anunciadora o una valla. Es un programa económico, político, social de la actualidad objetivo. Y yo soy un profesional con estudios en ingeniería, en finanzas, en economía, en banca, y con 30 y pico de años de experiencia. Yo voy a tirar mi prestigio por la borda diciendo una cosa que no es. No, eso es que lo hagan los políticos y los voceros. Yo no soy, cuando yo hice vocería también lo hacía con lo que pienso, que siempre es coherente. Lo que pensaba antes, claro, modifico y avanzo, porque es verdad, hay evolución. Pero yo no digo una cosa porque me conviene, ni una cosa que yo no crea. Entonces eso es lo que pasa. Hay gente que dijo muchas cosas y ahora no sabe cómo recogerlas. Pero el enfoque de Homero de explicar, si no hubiéramos asumido cómo están los precios, hubiera habido que incrementar la gasolina en tales valores. El ministro de la Presidencia, Macarrulla, también sale al ruedo tratando de explicar y hace unas comparaciones que ahí él vota un cambio. Ahí votó un cambio. Que en Japón, que en Hong Kong, que en Singapur, que en Malasia, que en Taiwán, que en Francia, que en China. Sí, es verdad que por allá puede estar a otro precio. Pero cada país establece el precio que corresponde a su realidad. Nosotros tenemos una ley de hidrocarburos con los impuestos de los combustibles. Por eso le decía, se habló de modificar la ley de hidrocarburos. Yo le decía, miren, aquí hay 16 mil millones que entraron. Si lo quitas, ¿con qué va a pagar la deuda externa? Fueron 190 mil millones del servicio de la deuda, 190 que vimos los otros días, sí, 3% del producto, el servicio. ¿Con qué vas a pagar la deuda? Y más que nos hemos seguido endeudando. Entonces, señor licenciado Macarrulla, eso que usted hace, que en Hong Kong, Noruega, Israel, sí, pero Israel tiene a los palestinos que tienen que cargar con ellos, tiene que tener mucho gasto, un sistema de previsión social. Noruega, yo les hacía a ustedes aquí la historia, en Noruega te cobran el 60%, qué sé yo, ni voy a mirar, 60% de impuestos. Noruega produce petróleo de sobra y gas natural y de todo, y tiene agua y fiordos. Un país súper desarrollado, y el nivel de vida, ¿cuál es el ingreso per cápita en Noruega? Entonces, espérese, caballero. El nivel de vida, no. Entonces, esas son realidades que yo mejor no las, por lo menos en este caso, la de Homero muy bien. La del licenciado Macarrulla, que le buscaron esos datos, dice que el galón costaba 10 pesos en Hong Kong. ¿Y cuál es el salario de un chino de Hong Kong? Pero de por Dios. Si el salario mínimo de aquí son como 15, 20 mil pesos, por allá el salario mínimo debe ser miles de dólares. El nivel de vida. O sea, usted eso no lo puede obviar y venirle a traer una cosa para otra. Además, hay políticas destinadas a fomentar, a penalizar, así como se le incrementan los precios a los alcoholes para que la gente no beba, a los cigarrillos, porque eso hace daño y pone en estrés la seguridad social y los hospitales. A los cigarrillos, al vicio se le pone impuestos. Porque el vicioso como quiera lo va a usar y como entonces vamos a desalentarlo para que le salga caro.
Allá hay sistemas de seguridad, de transporte público. En Europa tú no necesitas para ir a visitar a una amiga, tú no necesitas un carro, vete aquí a pie a buscarla. Esas son realidades. Votó un cambio aquí el licenciado Macarrulla. Entonces, voy a llegar donde quería llegar, que es la posición del presidente. Al presidente, prueben ustedes, habló Homero, habló Macarrulla, al presidente le preguntan ayer en una inauguración y el presidente da una respuesta que es algo un poco a la defensiva, que no es la que yo entiendo, no debió haber sido. Dice que si él tuviera Petrocaribe, los combustibles estuvieran más baratos. ¿Qué significa Petrocaribe? ¿Qué es Petrocaribe? Bueno, Petrocaribe fue un acuerdo que creó justamente a instancias por unas negociaciones a conversaciones con el presidente Fernández, el presidente Hugo Chávez de Venezuela. Fue un asunto geoestratégico y político. Entonces, mediante Petrocaribe, el combustible a todas estas islas del Caribe y a Centroamérica, las aliadas y a Cuba, se nos financiaba. Indiscutiblemente, y yo lo llegué a decir en su momento, porque eso es lo importante, hay que ser coherente en las cosas. Petrocaribe significó para todas nuestras economías un balón de oxígeno en ese momento, es cierto. Pero el precio al que Petrocaribe vendía el combustible era el precio de mercado. Y el precio que aquí se calculan los combustibles en la ley 112 de hidrocarburos es al precio de mercado. Por otro lado, bueno, ¿y qué hacía Petrocaribe? Bueno, por encima de $50, si pasaba el barril de ese valor, te financiaba una porción. Si llegaba a $80, creo que te financiaba el 50%. Si pasaba de 100, financiaba el 60%. Quiere decir que el gobierno, el Estado, la refinería, el que compraba, solamente pagaba, el que compraba pagaba 100. El 100%. Pero el gobierno solamente le transfería a PDVSA, a Venezuela, a Petrocaribe, el 40%. Se quedaba con ese dinero para el fisco y lo administraba. Eso hizo algunos 4.000 millones de dólares para un momento, por ahí por el 2015, cuando se le complicó la cosa a Venezuela sin cuarto para pagar la deuda, llegó a un acuerdo en el gobierno pasado y le bajó un 52%, le hizo una quita, como se dicen, de los 4.000 millones, y se lo ofertó a mitad de precio, vamos a decir así, esa deuda al gobierno dominicano. El gobierno emitió un bono por casi 2.000 millones de dólares, vamos a ver cuánto, un bono le debíamos 4.027 millones, eso representaba casi un 20%, un 15%, 22% de la deuda bilateral en el 15, el gobierno de Danilo. Ahí se emitió un documento de deuda y se pagó esa deuda. Un bono de 1.900 millones, 1.990 millones y se pagó la deuda. O sea que fíjense ustedes, a los usuarios, si la refinería no asumía el subsidio y el gobierno, como ahora, le llegaba el precio al precio que estaba. El gobierno era que manejaba y después que eso se iba a pagar con caraotas, habichuelas y con cosas más, que tampoco se llegó a pagar así. Y además, tampoco recibíamos todo lo que comprometíamos con Petrocaribe. Y además, tampoco comprábamos todo el crudo que necesitábamos de Venezuela, porque la refinería tiene un crudo particular y especial. Y Venezuela negoció con los chinos y le hicieron un préstamo cuando estaban ahogados de 20.000 millones de dólares y después le prestaron 15.000 y toda la producción de Venezuela. Es más, yo creo que ahora mismo están los chinos y los rusos operando las plantas porque los venezolanos eso lo dejaron caer al suelazo. Y ellos para recuperar su cuarto han ido intervenido ahí. Uno no sabe de lo que está pasando ahí. Pero el punto que quiero señalar es que con Petrocaribe tampoco era que se compraba el 100% de la factura. Eran algunos productos. De Colombia se importaba muchísima gasolina regular, de la Shell, de aquí de Eustaquio, de Estados Unidos. Y la refinería hace solicitaciones para comprar nafta, porque lo que la refinería procesa son 30.000 barriles por día. Se arregló la planta y llega como a 34.000 barriles. Todos los otros derivados hay que importarlos y Venezuela al final ni los estaba supliendo. Entonces, ahí entro al tema. Ciertamente el presidente dice que
había un ahorro, pero era un ahorro para las finanzas del gobierno. Era el gobierno que se quedaba con ese dinero, porque el de los usuarios, el que pagábamos, refinería se le transfiere todas las semanas. Yo cuando era presidente de refinería, le transferíamos a Hacienda esos cheques de 3.000 millones de pesos de la retención que se hace de los combustibles que se venden a los distribuidores, de GLP, de Aftur, de querosene, de gasolina, de gas, de gasoil, de fuel oil, etcétera. Entonces, yo lo que entiendo, el presidente aquí se ha mostrado a la defensiva y ha dicho algo, no es necesariamente así, no es que no sea lo que él dice, que se financiaba una porción, lo que a los usuarios no era por Petrocaribe. Petrocaribe no tenía que ver con precios. El precio que se establece en la paridad de importación, en la ley de hidrocarburos, es el que está en los mercados y con ese se calcula. Ahora, que el gobierno se quedaba con esa porción de dinero, pero los usuarios pagábamos el precio que el gobierno se manejaba con eso para sus problemas de balanza de pagos, para no necesitar tanto dólares que salía a buscar y eso no presionaba el tipo. Entonces yo lo que creo es que no es esa la explicación adecuada, aunque el presidente ciertamente ha dicho que es así, y lo que dijo es correcto. Ahí había una proporción que se financiaba, por ejemplo, por encima de $100 del barril del crudo se financiaba un 60%, sí, un 60%. Entonces, pero no se importaba todo de Venezuela. Cuando yo era presidente de refinería, nos prometían 70.000 barriles de asfalto para el Plan Nacional de Asfaltado y siempre venían con un cuento. Al final el presidente Fernández me solicitó que si yo podía importar ese producto, digo, no lo importa refinería, pero déjeme resolver eso. Y nosotros importábamos por otro lado y hacíamos licitaciones con costos abaratados y todo, porque Petrocaribe no podía suplirnos ni siquiera. De hecho, ya PDVSA le vendió la parte al gobierno actual de sus acciones, de su 50%, porque no estamos recibiendo de Venezuela absolutamente nada. Entonces yo lo que creo que la posición, con todo el respeto, debe ser explicar de manera convincente la realidad de la ley de hidrocarburos, para qué se usan los impuestos, por qué se ponen esos 70 pesos, esos 80 pesos que sí suben de manera importante el precio de los combustibles a los usuarios, para poder contrarrestar esas opiniones díscolas que andan por ahí. El combustible está alto en el mundo entero, en todo el mundo está caro, pero no es con la explicación de que sí porque Petrocaribe, que otros lo hicieron, no. Lo que hay que afrontar las cosas de manera precisa. Sí, está caro porque está tanto, estuvo a tanto y ahora y eso es lo que se le pone por impuesto, eso es lo que se le pone por distribución y vamos a tomar esta u otra medida. Y estamos asumiendo el subsidio para que no llegue, no podemos asumir más de ahí, punto. Yo no creo que esa sea la adecuada defensa, pero bueno, quise señalar lo de Petrocaribe porque también mucha gente va y piensa que Petrocaribe era un regalo. No. El gobierno sí se quedaba con una porción y como yo digo, en realidad Petrocaribe sirvió como un balón de oxígeno para Cuba, para las islas, todas las islas del Caribe, menos Puerto Rico, nosotros, Centroamérica, etcétera. Fue muy importante y fue una política de apoyo y solidaridad del gobierno de Chávez con otros fines políticos que nos beneficiamos, sin lugar a dudas. Pero no creo que esa sea la mejor de las explicaciones. Lo que hay que dar la cara y explicar convincentemente. Lo que pasa es que Hito andaba con una fórmula en la campaña y ya no tiene credibilidad y es el ministro de Industria para salir bueno, lo que tiene que asumir un mea culpa. Sí, yo me equivoqué, metí la pata, yo decía una cosa, no estaba edificado y punto. Se cree más que venía a buscarle la vuelta con cosas que no son realmente las apropiadas. Esa es la realidad, están caros los combustibles, están siendo subsidiados, ¿cuánto más puede subsidiarlo el gobierno? Bueno, explicarlo con personalidades que puedan, que sepan, que tengan peso específico, que sean creíbles ante la población, fundamentalmente profesionales. Una pausa, amigos, esto es Economía y Mercado, venimos en breve con más.